Buenas, en este video ya les quiero comentar sobre un framework que se utiliza, se utiliza bastante, ¿ya? Muchos trabajan con Hibernate como framework de persistencia, pero lo que les quiero mostrar hoy día, compartir este conocimiento, ¿cierto? Es sobre un framework llamado MyVatis, ¿ya? Este framework, voy a mostrar la página. Este framework, el cual podemos obtener información desde esta página, ya desde el home, cierto, ahí tenemos está todo en inglés, cierto, ya actualmente se encuentra la versión 3.3.0 3.2 actualmente, y básicamente MyVatis es un framework de persistencia, ya, que soporta SQL, ya, SQL en términos de instrucciones SQL, procedimientos almacenados, ¿ya? Y mapeos avanzados. También, ¿cuál es la ventaja de MyVatis en relación a los otros frameworks? Eh, MyVatis elimina casi todo el código JDBC, que es una gran ventaja en relación a la API estándar de Java en términos de manejo de datos, ¿ya? Eh, Obviamente también elimina el establecimiento manual de los parámetros y la obtención de los resultados. Eh, ¿Cómo lo hace MyVatis? Mediante configuraciones, ¿ya? Puede realizarse esta configuración mediante XML y también mediante anotaciones. En este video lo que vamos a tratar es de representar una conexión, poder establecer una consulta SQL mediante anotación XML, ¿ya? La idea es que nosotros podamos representar o mapear estas tablas mediante pojos, ¿ya? Es decir, si tenemos 5 tablas, deberíamos tener 5 pojos, ¿ya? Que en un video de Hibernate se habla un poquito de los pojos, que es el mapeo desde la tabla relacional a un diagrama de clase, ¿ya? Entonces, de esa manera. Hay varios objetos importantes dentro de MyVatis que los vamos a ir trabajando, ¿ya? Lo que sí necesitamos es descargar ya la API de MyVatis, que es un jar, ¿ya? Yo ya lo tengo descargado, ya lo tengo lo tengo en C. Tengo una carpeta, o creé una carpeta llamada lib, ¿ya? Y en esta carpeta lib tengo varios archivos, pero dentro de los cuales los que vamos a utilizar van a ser MyVatis 3.2.4 snapshot, que lo pueden descargar desde esta página, ¿ya? Desde aquí. Lo que vamos a utilizar también es Primeface 4.0, que lo pueden descargar de la página oficial de Primeface, ¿ya? Básicamente estos dos elementos. Lo otro también que vamos a necesitar es JSTL, pero como yo ocupo NetBeans, NetBeans trae implícito su librería JSTL, ¿ya? ¿Qué otra cosa? El proyecto lo vamos a trabajar mediante una aplicación web, ¿ya? Utilizando como servidor Apache Tomcat, ya que Apache Tomcat es un poquito más rápido que Glassfish, ¿ya? Glassfish carga mucha información, carga mucha información que no vamos a utilizar, ¿ya? Específicamente JB o el contenedor JB, que como Apache Tomcat no lo soporta, es un poquito más rápido en ese sentido, ¿ya? Ventaja de MyVatis versus otros framework. MyVatis en relación con Hibernate, la desventaja que tiene MyVatis en una primera instancia es que no existen ¿cómo decirlo? Desde el punto de vista de la rapidez de programación, tenemos que hacerlo todo a mano, ¿ya? Esa es como la desventaja en sí, ¿ya? Pero una vez que se entiende la lógica, una vez pasa a segundo plano el tema de la codificación. Versus Hibernate, ¿cierto? Que Hibernate, NetBeans trae su asistente, ¿cierto? Que nos permite mapear, nos permite crear nuestros archivos de configuración de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Pero sí, Hibernate, como hace un mapeo relacional de objetos, también se vuelve un poco más lento dependiendo del modelo de datos que tengamos, ¿ya? En caso de MyVatis,
La ventaja que tiene es que la respuesta o el tiempo de respuesta para la obtención de datos o las transacciones es mucho más rápido, por lo que yo me he dado cuenta en relación a lo que es Hibernate, ¿ya? Entonces vamos a crear nuestro proyecto, ya nuestro proyecto web. Versión de NetBeans, actualmente está la 7.4. De hecho, yo en otra máquina he trabajado con 7.4 y la verdad es que se comporta de la misma manera. No deberían tener problemas con la 7.3 o 7.4 o una anterior, ¿ya? El proyecto es un proyecto web, ¿ya? Como les había dicho, este proyecto se va a llamar test, ¿ya? Le vamos a poner agenda MyBatis, ¿ya? Siguiente, el servidor que vamos a trabajar va a ser Tomcat, ¿ya? La versión 6. Siguiente, los que no tengan Tomcat pueden usar Glassfish, ¿ya? En ese sentido no es que solamente funciona con Tomcat. Los que no tengan Tomcat funciona con Glassfish. Yo por efecto del video solamente uso Apache Tomcat porque es más rápido, ¿ya? Framework, vamos a usar Java Server Face, ¿ya? Y componentes, fíjense que acá nosotros tenemos para trabajar con Primeface, pero ¿cuál es el inconveniente acá? El inconveniente es que NetBeans trae por defecto Primeface, pero trae, si no me equivoco, la 3 punto y algo, ¿ya? Entonces mejor siempre trabajar con la última versión de cada una de los frameworks, ¿ya? Entonces en este caso no marcamos Primeface, sino que lo dejamos como Java Server Face. Presionamos en siguiente y posteriormente vamos a empezar a crear, ya, o a explicar cómo agregar nuestro framework, ya, y cómo ir agregando nuestro driver de conexión, ¿cierto? Como vamos a trabajar con una base de datos, ¿ya? La base de datos trabajamos con MySQL. Podemos trabajar con cualquier motor de base de datos. MyBatis en ese sentido no hace discriminación con qué base de datos trabajar, sirve cualquiera o podemos trabajar cualquiera. En este caso vamos a trabajar con MySQL. Mi base de datos, como podemos ver acá, se llama Data y tenemos una tabla que se llama Contacto. Tiene un campo, un ID, ¿cierto?, que es autoincrementable, un nombre, varchar, apellido, varchar, y el número telefónico, ¿ya?, que es un entero, ¿vale? Algo sencillo como para poder entender un poco en qué consiste este framework, ¿vale? Ya. Está un poco lento el equipo. Ya. Ahí cargo. Una vez que tenemos nuestro proyecto, lo podemos abrir, ¿cierto? Tenemos una página principal que es nuestro index. Entonces en ese index vamos a hacer las pruebas pertinentes, ¿ya? Y tenemos el source package, que en este caso no hay nada. Inmediatamente se importan, como podemos ver, librerías como la JSTL, ¿ya?, JSTL 1.1, ¿ya?, y JSF 2.2, ¿ya? O pueden tener, dependiendo de la versión de NetBeans, la 2.1, etc. Los que tengan Glassfish deberían tener, les debería aparecer acá solamente JSF, si no me equivoco, ya que Glassfish carga todos esos componentes directamente desde el servidor, ¿ya? Entonces por eso a veces es un poquito más lento y se demora en iniciar, porque tiene que cargar todos estos elementos, ¿ya? Y aparte otros más que no vamos a ocupar. Entonces Tomcat carga lo que nosotros vamos a utilizar en ese sentido. Bueno, como podemos ver acá, importó todo esto. Lo que tenemos que agregar también, una librería que trae por defecto NetBeans, que es el de MySQL, ¿ya? Entonces buscamos acá la librería MySQL JDBC Driver, ya que nos vamos a trabajar con la base de datos MySQL. Y también necesitamos agregar nuestro jar de Primeface, ¿ya? Entonces vamos aquí, agregar jar, folder, ¿ya? Buscamos en C, si no me equivoco, vamos a C, el lib, que ahí tengo mi librería, ¿cierto?
podemos haber importado ese o el que trae NetBeans por defecto, da lo mismo. Seleccionamos PrimeFace 4.0, ¿ya? Lo abrimos, ¿ya? Y seleccionamos también botón derecho, agregamos el jar para poder agregar el jar de MyBatis, el que ustedes descarguen, ¿ya? Y lo agregamos. Entonces, eso primeramente, ¿ya? Ahí lo agregó. Entonces vamos a ver si esto funciona. Primero si nos toma el framework, ¿ya? Recuerden que para trabajar con PrimeFace tenemos que importar aquí el XMLNS, ¿ya? Tenemos que trabajar nuestro prefijo, ¿ya? Que en este caso va a ser P, ¿ya? Con esa notación nosotros vamos a identificar los componentes PrimeFace, control espacio y buscamos, ¿cierto? PrimeFace org UI, ¿ya? De esa manera. Recuerden que esto no es que se conecta a la página de PrimeFace, ¿ya? Sino que ese es el nombre que tiene, que está mapeado dentro de lo que es XML, ¿ya? O sea, en XML hay un nombre de este tipo y ese nombre tiene cargados varios componentes PrimeFace, botones, campos de texto, etcétera. Entonces aquí vamos a colocar con PrimeFace, puede ser un P dos puntos para ver si funciona, un command button, ¿ya? Un command button con un value, ¿ya? Llamado, por ejemplo, test. Cerramos y lo vamos a ejecutar para ver si nos carga bien el framework de PrimeFace, si está funcionando correctamente. Le ponemos play y se va a echar a correr nuestra aplicación, ¿ya? Bueno, MyBatis, mientras carga, ¿cierto? Vamos a explicar un poquito cómo trabaja MyBatis. Básicamente MyBatis necesita trabajar con XML, como les había dicho, y trabaja con interfaces, ¿ya? Como había dicho, una de las ventajas de MyBatis es que elimina todo el código JDBC, ya que el mapeo lo hace a través de XML. Ahora, ¿qué es lo que necesita MyBatis? MyBatis necesita un archivo de configuración en donde nosotros podamos establecer ya la conexión a la base de datos que queremos, ¿ya? Y posteriormente necesita archivos XML también para poder realizar las instrucciones SQL que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces ahí está bien, ya los tomo bien. Este es un mensajito solamente que nos está diciendo que el botón tiene que estar dentro de un formulario, pero como es una prueba, el botón agarra un efecto por default, ¿ya? Entonces, una vez que agregamos las librerías, ya PrimeFace, MyBatis, MySQL Driver, ¿cierto? JDBC Driver, perdón, y obviamente el framework JSF, vamos a crear nuestro archivo de configuración, ¿ya? Nuestro archivo de configuración lo vamos a crear en un package, ¿ya? Llamado cl.mybatis, ¿ya? Y en este archivo, o en este package cl.mybatis, vamos a crear nuestro archivo de configuración, ¿ya? Este archivo de configuración, en el fondo nosotros debemos establecer algunos parámetros, ya, mediante etiquetas, ya, que en este caso sería una etiqueta para la configuración, ya, y dentro de esa etiqueta de configuración necesitamos identificar el entorno, ¿ya? El entorno y el mapeo, ¿ya? De esa forma. Entonces vamos a crear un otro, porque necesitamos un archivo XML, otro, ¿ya? Y un archivo XML debería estar por aquí. Si no está acá, XML, un XML document, ¿ya?
colocamos siguiente y a este le vamos a llamar mybatis config, ¿ya? Siguiente, lo dejamos por defecto, finish. ¿Estamos? Esto lo dejamos, esto lo borramos, ¿ya? Y lo que necesitamos nosotros colocar dentro de nuestro XML, ¿ya?, es la configuración, que inicialmente se llama, o tenemos que especificar el tipo de documento, ¿ya?, que en este caso es un documento, un doctype, ¿ya?, un doctype configuration, un documento de configuración, ¿ya? Le vamos a decir que este documento va a ser público, ¿ya? Y debemos indicar la ruta, ¿ya? En este caso sería menos slash mybatis.org slash dtd slash mybatis, la versión de mybatis, que en este caso es 3, config con un guión punto .dtd. ¿Estamos? Ahí. De esa manera, ¿ya? Y posteriormente vendría la configuración. Configuración. Entonces, dentro de esta etiqueta nosotros vamos a establecer la conexión, ¿ya?, a nuestra base de datos, ¿ya?, de esa manera. Entonces, primero indicar el tipo de documento, que es un doctype configuration, ¿ya?, public mybatis.org dtd mybatis -3 config.dtd. Dentro de configuración, ya tenemos una etiqueta llamada environment, y tiene un atributo llamado default, ¿ya?, igual a development, de desarrollo, ¿ya? Development. De esa manera. Ahí cerramos el environments, el entorno, entornos en este caso. Y dentro de esta etiqueta environment, perdón, me equivoqué yo, environ, y dentro de esta etiqueta vamos a realizar un entorno, perdón, un environment, ¿estamos?, con un ID llamado development, ¿ya?, de esa manera. Posteriormente necesitamos indicar el tipo de transacción o la gestión de transacción que nosotros vamos a trabajar, que en este caso es mediante JDBC. Entonces necesitamos un tag transaction manager, ¿ya?, que tiene un determinado tipo, y ese tipo de transacción es JDBC, y esta etiqueta la cerramos inmediatamente. Transaction, no me tomó la M con mayúscula y tiene que ser de esa manera, ¿vale? Por otro lado, necesitamos un data source, ¿ya?, en donde dentro del data source
necesitamos el tipo de data source. Por defecto es bullet, ¿ya? Y dentro del data source necesitamos colocar las propiedades de este pool, ¿ya? ¿Cuáles son las propiedades? Las propiedades que nosotros configuramos, por ejemplo, en una clase de conexión, ¿ya? Que en este caso sería, por ejemplo, el driver de conexión, la URL, el nombre de usuario y el password de la base de datos, ¿vale? Entonces, estas etiquetas que vienen a continuación son propiedades, son property, ¿ya? Que van a tener un name, ¿ya? Y van a tener un valor de esa forma. ¿Estamos? Y básicamente las propiedades que nosotros deberíamos trabajar serían 4 propiedades, ¿ya? Vamos a copiarla hacia abajo. 4 propiedades. La primera hace referencia al driver. La segunda hace referencia a la URL. La tercera propiedad al username. Y la cuarta propiedad al password. El valor del driver, sabemos ya, los que ya han trabajado con MySQL, ¿cierto? Que el driver de conexión es com.mysql.jdbc. El driver con mayúscula, ¿cierto? Driver. Recuerden, un espacio, una coma, cualquier error dentro de este archivo de configuración implicaría que nos va a arrojar obviamente una caída del sistema, ¿ya? Un null pointer exception generalmente. El valor de la URL lo sabemos también, ¿cierto? Sería jdbc mysql / ¿cierto? Localhost el puerto y la base de datos, que en este caso la vamos a verificar. La base de datos se llama data. Entonces, data, ¿ya? El username de la base de datos es root, ¿ya? Y el password, en mi caso no tengo password, entonces lo dejamos por defecto vacío, ¿ya? Entonces eso es en una primera instancia el archivo de configuración. Como pueden darse cuenta, al hacerlo a mano es un poco más tedioso, más largo, etcétera. Pero tienen que fijarse muy bien en cada una de las propiedades. Esta parte de acá, ya en lo que corresponde al data source, existen dos tipos de conexiones, ¿ya? Una es mediante la conexión directa, ¿ya? En donde nosotros acá tenemos la responsabilidad de medir lo que es la concurrencia o el pool de conexión, ¿ya? En este caso nosotros tenemos la responsabilidad de poder gestionar esto, ¿ya? El otro tipo de conexión es que nosotros nos podemos conectar creando un pool de conexiones dentro del servidor de aplicaciones, ¿ya? Que en este caso nosotros lo tendríamos que configurar en Tomcat, ¿ya? O Glassfish, ¿ya? En donde le estamos pasando la pega al servidor, en donde el servidor se va a encargar de poder generar las transacciones de manera correcta, ¿ya? Él mismo las va a validar, él mismo se va a encargar de que no se pierdan las conexiones en ese sentido. Y en este caso acá este tipo de conexión es la conexión básica, por decirlo así, ¿ya? Para que se entienda. Los que han revisado, los que han desarrollado de una manera mucho más avanzada deben saber que existe la conexión directa desde el código, ¿cierto? Y también uno puede conectarse a través de un pool de conexiones dentro de lo que es el servidor, ¿ya? Entonces desde ese punto de vista ambas conexiones son válidas, pero tenemos que tener cuidado si nos vamos a conectar de esta manera, ¿ya? Si tengo tiempo voy a mostrar un video en donde nos podamos conectar desde un servidor de aplicaciones, ya, a través de un pool de conexiones, ¿ya? Más adelante en este archivo nosotros deberíamos tener los mapeos, ¿ya? De las tablas a la base de datos, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer a continuación, ¿ya?
nosotros necesitamos también dentro de este archivo de configuración la etiqueta mappers, ¿ya? Y necesitamos también, qué raro que no me tome debería tomarme los el autocompletado. No importa. Ya, deberíamos tener mappers, una etiqueta, en donde dentro de esta etiqueta mappers nosotros deberíamos especificar aquí, nosotros deberíamos especificar acá el recurso que vamos a mapear, el resource, ¿ya? Que deberíamos mapear, ¿ya? Ahora, el resource básicamente apunta a otro archivo XML, ¿ya? Recuerden que nosotros en esta parte de la configuración es como una clase conexión, ¿ya? Establecemos la conexión a la base de datos, nada más, ¿ya? Ahora, si yo quiero hacer un insert, un update o un delete, lo puedo hacer, pero en un archivo de mapeo, ¿ya? Y este archivo de configuración lo que necesita es saber dónde se encuentra ese archivo de mapeo, ¿vale? Entonces lo que vamos a crear ahora es el archivo de mapeo para poder anotar el recurso aquí, ¿ya? Entonces esto lo vamos a dejar en standby, lo guardamos igual por si acaso, y vamos a crear otro package, otro package, ¿ya? En donde vamos a colocar cl.myBuddies.mappers. Vamos a tener acá todos nuestros mapeos de tabla, ¿ya? Como en este caso es un ejemplo básico, ¿ya? La idea es que puedan entender un poquito cómo trabaja, ¿ya? MyBuddies. Y dentro de este archivo MyBuddies necesitamos un archivo XML, ¿ya? Y este archivo XML le vamos a llamar contacto, porque así se llama la tabla, ¿cierto? Contacto mapper, ¿ya? Contacto mapper, así se va a llamar, ¿ya? Que es un archivo XML. Lo dejamos tal cual, finish. Y este sería nuestro archivo XML. ¿Qué es lo otro que necesita MyBuddies? MyBuddies necesita también, vamos a crear aquí una clase Java cl.mybuddies.pojos. Necesitamos los pojos, ¿ya? Que es básicamente como los que han visto Hibernate, ¿cierto? Hace un mapeo relacional, ¿cierto? Un mapeo de objetos, de un modelo relacional a un modelo de objetos. Acá es básicamente lo mismo. La magia o la gracia de MyBuddies es que eso lo hace automático, ¿cierto? Acá nosotros tenemos que manejar ese concepto de orientación a objetos. Como tenemos una tabla, ¿cierto? Entonces le colocamos acá contacto, ¿vale? Que es nuestra tabla, que la tenemos acá, ¿cierto? Que tiene un ID, nombre, apellido, número. Estos dos son de tipo string, ¿cierto? Y estos dos de acá son de tipo int. Entonces acá creamos nuestro entero ID, ¿cierto? Esto es un poco, básicamente un poco o plain old Java object, ¿cierto? Básicamente un objeto que nos permite poder encapsular, ¿cierto?, la información, ¿ya? Y tratar de facilitar, ¿ya?, la utilización del mapeo cuando nosotros hacemos una consulta SQL. La idea es que podamos traer desde esa consulta los datos, ¿cierto?, que tiene una tabla, pero si existen más tablas, la idea es que el pojo, ¿cierto?, tenga asociados los datos que consultamos y además la información de otras tablas, ¿ya? Entonces acá vamos a poner string nombre, private string apellido, ¿ya? Y por último un private entero número. Empezamos a hacer los constructores. Primero ese, el otro constructor ese. Vamos a crear otro constructor, ya vamos a copiar este,
lo pegamos pero sin el ID, lo borramos el ID acá, y este ID de acá, este ID de acá lo vamos a borrar. Ahora estamos. Y finalmente los métodos set y get. Botón derecho, insertamos código, getter and setter, generamos, ¿ya? Y finalmente un método toString, ¿ya? Y este método toString, la idea es que cuando mostremos un objeto, no sé si lo iremos a ocupar, lo voy a hacer por si acaso, mostremos el nombre y el número de teléfono, ¿ya? Nombre, return nombre más guión, ahí, y el número de teléfono. Eso, ¿vale? Estamos. Tenemos nuestro mapeo de la clase, ¿ya? Y tenemos nuestro archivo contacto mapper, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos crear, ¿ya? Debemos crear acá también el tipo de documento, ¿ya? Que es muy similar al que tenemos en el archivo de configuración, ¿cierto? Que en el archivo de configuración de MyVatis, ¿cierto? Habíamos puesto MyVatis, ¿cierto? .org, ¿cierto? Aquí yo me equivoqué, aquí falta información. Vamos a hacerlo de nuevo esto, ¿ya? Sí, si no me equivoco, esto está mal, ¿ya? Pido disculpas del caso, ¿ya? Vamos, aquí era, si no me equivoco, DTD, sí, así era, 3.0, ¿ya? /n. Por eso no me ha tomado al... Cerramos la comilla, ¿ya? Y abajito colocamos lo siguiente, cerramos ahí, ahí me lo tomo bien, y acá colocamos http myvatis.org/ttd perdón, sí, ttd myvatis -3 config.dtd. Si no me equivoco es así, deja ver si... Sí, ahí lo toma bien. Sí, era eso. Era eso porque no me lo tomaba. Estaba mal declarado esta parte, ¿ya? Entonces ahí sí. Entonces, tenemos el archivo de configuración, ¿ya? Tenemos ya el archivo de configuración de esta manera. Tenemos la clase mapeada, que es la relacionada a la tabla, ¿cierto? Y además, el archivo de configuración necesita, ¿cierto?, hacer un mapeo XML. Este mapeo XML, llamado contacto mapper, necesita que nosotros podamos, ¿cierto?, podamos establecer una conexión, ¿ya? Más que conexión, una asociación entre este archivo XML pueda ser una referencia a esta clase que nosotros hemos creado, ¿ya? Entonces vamos a conocer las distintas etiquetas que podemos trabajar. Vamos a explicar dos, ¿ya?, que van a ser el insert y el select, ¿ya? Ya que las demás se pueden realizar una vez que se entiende una, ya las otras serían básicamente muy similar, ¿ya? Si tenemos tiempo podemos hacer el eliminar y el actualizar, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos entonces el mapeo, ¿ya?, nos vamos al contacto mapper, en donde nosotros vamos a establecer cuáles van a ser las sentencias que vamos a ejecutar, ¿ya? Es como un CRUD, ¿ya? Un create, read, ¿cierto? Un update y un delete.
Entonces tenemos que indicar el tipo ya de archivo. Entonces el tipo de archivo, vamos a copiar esto mismo, ya lo vamos a pegar acá, pero aquí hay que corregir algo, ya acá DTD 3.0 tenemos que indicar que es mapper con mayúscula la primera, así, mapper, ya. Y lo otro que tenemos que indicar que tenemos que hacer referencia a la API de MyVatis, porque en el fondo aquí lo que estamos haciendo es referencia a la API de MyVatis, ¿ya? Y acá tenemos que colocar si no me equivoco era mapper. ¿Lo copié bien o no? A ver, déjenme revisar. Me faltó lo de arriba, ¿ya? Vamos a copiar esto y ahí sí, ¿ya? Como tenemos que indicar el tipo de documento, ya no es un archivo de configuración, ya es un archivo de mapeo. Entonces eso es lo que tenemos que indicar, ya tenemos que indicar entonces que es un archivo de mapeo, ya que hacemos referencia a esa URL, ya, y que por otra parte tenemos esa URL en donde tenemos se podría decir que las librerías de etiquetas que nos permiten hacer el mapeo, ya, de esa forma, ya. Y en este de acá lo mismo, ya. Entonces aquí hay, en esta URL hay etiquetas que nos permiten cargarlos, ya. Y acá en el contacto en esta URL están las otras etiquetas que nos va a poder permitir hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo coloco acá ma control espacio, debería tomarme el mapper, ¿ya? Primero indicar un namespace, ¿ya? Que en este caso se va a llamar contacto con mayúscula, ¿ya? Así le vamos a llamar a nuestro mapper, ¿ya? Si yo quiero hacer referencia a este mapper, no le vamos a llamar contacto mapper, porque así se llama el archivo, ¿cierto? Sino que lo vamos a identificar como contacto de esa manera. Entonces para eso es el namespace, ¿ya? Recuerden que puede ser también así, ya, sin el namespace, pero para una mejor comprensión más adelante lo dejamos con un nombre. Dentro de esta etiqueta mapper, ya, o mapper, perdón, vamos a realizar un insert. Fíjense bien que ella me toma el insert, ya, y esta etiqueta insert, ya, tiene varias características. Primero, tiene un ID, ya. Si tiene clave autoincrementable, como es el caso de nosotros, tenemos que colocar use generate case, ya, y tenemos que colocarle que sí, ya. Además tenemos que decirle cuál es la clave, ya, o cuál es el nombre de la clave, ya, que en este caso se llama ID, de esa manera. Y fíjense muy bien en un detalle. Esta etiqueta debiera recibir algo, ¿ya? ¿Qué debiera recibir? Debiera recibir un objeto, ¿ya? Entonces hay se podría decir que un atributo llamado parameter type, o sea, el tipo de parámetro que nosotros vamos a utilizar, que en este caso el tipo de parámetro que vamos nosotros a trabajar, los que han trabajado en Hibernate, cuando ustedes querían insertar un elemento, lo que hacían era guardar un objeto completo, ¿cierto? Acá es básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos que indicar que ese objeto, ¿dónde se encuentra la clase de ese objeto? ¿Ya? El tipo de parámetro que vamos a recibir, ¿de qué clase es? ¿Ya? Entonces tenemos que buscar acá, ¿cierto? En nuestro package cl.mybatis.pojos.contacto, ¿ya? Entonces acá mybatis.pojos.contacto, ¿vale? Ahí.
cerramos el insert. Y acá fíjense muy bien, lo otro también, o la desventaja que puede llegar a tener Hibernate, ¿cierto? Es que es necesario aprender un nuevo lenguaje de SQL que es HQL, ¿cierto? En donde cambia un poquito se podría decir que la estructura y la sintaxis de SQL estándar. Los que hemos trabajado, los que han trabajado con SQL estándar, ¿cierto? Al trabajar con MyVatis es mucho más fácil realizar la introducción, porque acá simplemente lo que tenemos que hacer es realizar la introducción, que en este caso sería un inserinto contacto, ¿cierto? Aquí se trabaja a nivel de base de datos, como lo trabajamos siempre. Entonces aquí colocamos nombre, apellido, nombre, apellido, ¿cierto? Y el otro era número, ¿cierto? Lo revisamos por si acaso. Nombre, apellido, número. De esa manera. Values, y esta parte es importante porque en el values, en el fondo acá lo que estamos haciendo, tenemos que pasar los parámetros, ¿ya? De este, ¿ya? Entonces tenemos que fijarnos, por eso es importante hacer el mapeo correcto, ¿ya? En contacto tenemos nombre, apellido, número, son los mismos, pero para poder acceder a esos elementos de la clase contacto necesitamos trabajarlo mediante, como lo hacemos con JSF, es decir, de esa manera, ¿ya? Como acceder a un manager bin desde JSF, ¿ya? Nombre, ¿cierto? Coma, el siguiente elemento vendría siendo el apellido, ¿cierto? Y el segundo elemento, el tercer elemento vendría siendo el número, ¿vale? Y eso es todo. Entonces ya tenemos la introducción. Fíjense que hasta el momento el video va a salir un poquito extenso, pero eso da lo mismo. Ustedes pueden adelantar, retroceder, etcétera. Como pueden darse cuenta, eso es todo el código que nosotros necesitamos para poder trabajar. Hasta el momento, fíjense que solamente tenemos un pojo, ya tenemos un archivo de configuración, ¿ya? Y tenemos un mapeo, en donde lo único que hemos estado haciendo en el mapeo es, ¿cierto?, ejecutando una instrucción SQL, ¿vale? En el caso de un select es algo muy similar, ya, al anterior, y antes de pasar a la etiqueta select nosotros necesitamos un ID, ¿ya? Este ID es un nombre que nosotros debemos darle a esta etiqueta. Para que se entienda, vendría siendo como el nombre de una función, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a colocar insertar contacto, ¿vale? De esa forma. Entonces, si yo quiero insertar, yo voy a tener que llamar a este nombre, ¿ya? ¿Y cómo lo asocio? Mediante una interfaz, ya que eso lo vamos a hablar después, ¿ya? Entonces, después una clase Java, si quiere insertar algo, llama a la interfaz se comunica con el archivo de configuración, ¿ya? Perdón, se comunica con el mapper, ¿ya? Y el mapper se debiera comunicar con el archivo de configuración, ¿ya? Entonces, esa es la manera correcta de cómo trabaja, ¿ya? Ahora, pasamos a la etiqueta select, ¿ya? Vamos a la etiqueta select. También tiene un ID, ¿ya? Este ID le vamos a llamar get contactos, ¿ya? Y como este método, pensemos que es un método, ¿ya? Si es un método, nosotros debiéramos retornar algo, ¿cierto? Entonces el XML tiene un result type, ¿ya? Que es lo que nosotros debiéramos devolver, ¿ya? Y lo que vamos a devolver en este caso sería
lo que vamos a devolver sería un archivo, perdón, no un archivo, sino que un cl.mybatis. Voy a pausar un poquito. Sería entonces deberíamos devolver una lista, ¿cierto? Porque como es un get, ¿cierto? Contactos, deberíamos devolver una lista de pojos, ¿cierto? Y contacto. Recuerden, si yo me equivoco en una sintaxis, si yo me equivoco en un select, en cualquier propiedad, obviamente nos va a dar un error y eso hay que irlo corrigiendo más adelante, ¿ya? Entonces tenemos eso, ¿ya? Y cerramos de esa manera. Entonces acá, por ejemplo, nosotros deberíamos hacer un select asterisco from contacto, ¿cierto? Y ahí ya tendríamos nuestra instrucción SQL, ¿vale? Para el caso del eliminar, el actualizar, etcétera, es exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, el eliminar tendría que recibir un tipo de parámetro entero, ¿cierto? El actualizar debería recibir un parámetro que vendría siendo el objeto completo que se quiera actualizar, etcétera. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿ya? La idea mía es poder compartir esta nueva forma de cómo se podría trabajar una persistencia sin trabajar con tanto código JDBC, ¿ya? Ahora, dentro de del package mappers, nosotros necesitamos una interfaz que para poder comunicarnos con este archivo, ¿ya? Entonces esa interfaz tendríamos que crearla en este package, ¿ya? Nuevo, buscamos, si no tenemos, nos vamos a otro, nos vamos a Java interfase, ¿vale? Entonces en la interfase le vamos a llamar igual que el archivo XML, es decir, contacto mapper, pero recuerden que es una interfaz. ¿Y cuál es la gracia de una interfaz? ¿Cierto? Recuerden que una interfaz no tiene código Java, es decir, una interfaz se compone de atributos, ¿cierto? Y se compone de métodos, pero estos métodos son abstractos, en donde básicamente para el caso de nosotros lo que tenemos que hacer es invocar o llamar a esos métodos. Lo que hace el framework automáticamente ejecuta la instrucción dependiendo del método que nosotros llamemos. ¿Cuál es el requisito? Lo había dicho en un comienzo aquí. En este archivo de mapeo tenemos dos instrucciones, ¿cierto? Esas dos instrucciones corresponden a dos métodos que se llama uno insertar contacto, que recibe como parámetro un objeto, y tenemos otro, ¿cierto?, que se llama get contactos, que retorna una lista de contactos, ¿cierto? Entonces esos dos métodos debiera tener nuestra interfaz, ¿vale? Entonces primero vamos a importar una java.util.list, ¿ya? Porque vamos a trabajar con arrays o listas, y necesitamos un void, tiene que ser igual el nombre, insertar contacto, y que recibe un objeto contacto, ¿vale? Importamos el pojos también, ¿ya? Y el otro método de la interfaz, ¿cierto?, devuelve una lista, ¿cierto? Una lista de qué, de contactos, y el método se llama get contactos, de esa forma. Eso es todo, ¿estamos? Entonces, si yo quiero llamar
o si yo quiero insertar, fíjense que no existe código JDBC, no hay un prepared statement, no hay un result set, ¿ya? Es decir, no hay nada de código o de la API de JDBC, ¿ya? Esa es la ventaja, ¿ya? Ahora, para poder acceder o para poder ejecutar estos métodos, obviamente necesitamos crear utilidades, ¿ya? Porque hasta el momento lo que nosotros tenemos es un archivo de configuración, ¿cierto? Que establecemos la conexión, tenemos un mapeo, ¿ya? ¿Cierto? Aquí, perdón, tenemos un mapeo, tenemos el pojo, ¿cierto? Y tenemos nuestra interfaz. Ahora, lo que nosotros necesitamos que en nuestro archivo de configuración, recuerden lo que les había comentado, que el archivo de configuración necesita saber cuáles son los archivos de mapeo que existen, ¿ya? Y ese archivo de mapeo nosotros tenemos que decirle acá dónde se encuentra, pero no a nivel de package, como se debería, como se estaría pensando que sería, ¿ya? Mediante URL a nivel de carpeta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en nuestro archivo de configuración nosotros tendríamos que colocar a nivel de carpeta, sería cl/, ¿ya? El recurso se encuentra en cl/, sería mypatis /mappers/ y aquí sería contacto mapper.xml, ¿vale? Entonces ahí estaría correcto o completo el archivo de configuración, ¿ya? Si hubiésemos tenido más tablas, hubiésemos tenido mayores archivos de contacto, perdón, mayores archivos XML de mapeo, ¿ya? Y obviamente aquí tendríamos que mapearlo uno a uno, ¿ya? O sea, si existiera otra tabla, aquí yo tendría que colocar otro mapper con el atributo resource y la ruta donde se encuentra, ¿ya? De esa forma. Entonces por ese lado ya tenemos listo lo que es la parte más, se podría decir que más lenta, ya, por decirlo así. Entonces eso sería básicamente la forma en cómo debiera funcionar. Es decir, hay un archivo de configuración, ¿ya?, que se accede. Este archivo de configuración carga, ¿ya?, carga carga la conexión y carga el mapeo. ¿Estamos? Y dependiendo de que los métodos que se llamen desde la interfaz, ¿ya?, se va a poder ejecutar la instrucción SQL que está en este archivo, ¿vale? Ahora lo que vamos a crear, ya se podría decir que el archivo que voy a crear a continuación es opcional, ya, pero en el fondo yo lo realicé para poder a ver cómo explicarlo, para no repetir tanto código en el fondo, ya. Este archivo es como la utilidad, ya, de es como la utilidad de Hibernate, los que han utilizado Hibernate, ¿ya? Y ese lo voy a colocar en el archivo raíz de CL-myVatis, donde está el archivo de configuración, ¿ya? Vamos a crear un archivo Java class normal, ¿ya? Y le vamos a llamar myVatis útil, ¿ya? Ahí. Existen unos plugins para Eclipse que pueden permitir hacer mucho más rápida la creación de algunos códigos, pero en general yo prefiero trabajarlo a mano, ¿ya? Así se aprende mejor y se entiende mucho mejor el concepto, ¿ya? Entonces este archivo podríamos decir que va a tener un archivo, va a tener dos atributos, ¿ya? Un resource
¿ya? Que en el fondo en el resolve nosotros le vamos a indicar cuál es el archivo que se tiene que cargar, por decirlo así. O sea, si yo quiero hacer una inserción, ¿qué tengo que hacer? Cargar el archivo de configuración. Y cuando se carga el archivo de configuración, obviamente se hace el mapeo al archivo contacto mapper, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este archivo resource vamos a guardar el archivo de configuración donde se encuentra, que en este caso se encuentra en cl mybatis /, ¿cierto? Y el nombre se llama mybatis todo junto config.xml, de esa manera, ¿cierto? Ahora, el otro método que necesitamos es un SQL session, ¿ya? Algo muy similar a lo que es de Hibernate, ¿ya? Fíjense que el que hay que ejecutar o el que hay que importar es el primero que me aparece a mí, org.apache.ibatis.session, ¿ya? Ahí está. La vamos a colocar session y lo vamos a inicializar en nulo. Y vamos a crear dos métodos, perdón, un método llamado SQL session va a retornar una sesión, le vamos a entregar la sesión al que lo llame, ¿ya? Y le vamos a llamar getSession, y este método lo único que va a hacer es retornar una sesión, pero para ello es necesario leer este archivo que tenemos acá guardado, ¿ya? Entonces para ello es necesario trabajarlo con un try catch, específicamente con un IOException. Vamos a ver si lo carga, si no lo escribo mejor. IOException x. Nos va a pedir importar, importamos. Ya. Entonces acá es necesario crear un objeto reader igual a resources punto get resource as reader, ¿ya? Eso. Entonces esto se debe hacer, esto lo importamos igual, add ese mismo, ¿ya? Y el otro elemento, aquí recién vamos a obtener la conexión, SQL session factory, session factory, importamos el mismo, ahí está, ¿ya? Session factory, le vamos a poner SQL mapper, puede ser cualquier nombre, new SQL session factory, ¿ya? Builder, control Z session factory, builder, ahí está, ¿ya? Punto build, y le pasamos al reader. Y finalmente session, la sesión que tenemos aquí arribita, esta, almacenamos el SQL mapper punto open session, ¿ya? Entonces, como esto, y finalmente acá, cierto, retornamos la sesión.
Ahí. Entonces, ¿qué sucede? En cada función nosotros tendríamos que hacer este método, ¿ya? El getSession. O sea, tendríamos que hacer estas líneas de código con su respectivo try catch y todo, ¿ya? Entonces, como una medida de poder reducir el código, ¿cierto? Se crea esta clase en donde este método podría también ser estático, ¿ya? Para no crear tantas instancias, ¿ya? Eso también lo podemos dejar a elección de ustedes. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿ya? Tendríamos que ver si realmente esto funciona o no, ¿ya? Entonces, fíjense muy bien en lo que hemos estado conversando. Es decir, si yo quiero insertar un registro, tengo que llamar a la utilidad. ¿Qué va a hacer la utilidad? Va a crear un objeto reader, ¿ya? En donde va a cargar, ¿cierto?, ese archivo, ¿cierto?, el archivo de configuración. ¿Qué es lo que tiene el archivo de configuración? Tiene las propiedades de la conexión a la base de datos, ¿cierto?, el driver, la URL, y además tiene, va a tener o va a saber que existe un mapeo, ¿cierto?, en esa ruta, ¿cierto? Y en esa ruta existen, perdón, acá está. Y en esa ruta existen dos tags, uno para insertar y el otro para consultar, ¿vale? ¿Dónde está? Acá está. Ya. Entonces él va a cargar eso, va a crearse un objeto de SQL Session Factory, ¿ya? En donde se va a cargar el archivo mencionado, ¿ya? Y mediante este objeto nosotros podemos abrir la sesión, ¿ya? Y la sesión, este objeto tiene métodos asociados también, ¿ya? Esos métodos, por ejemplo, dentro de los métodos que existen, podemos hacer un insert, hacer un commit con la sesión, ¿ya? Podemos cerrar la sesión, podemos hacer las distintas sentencias SQL a través de la sesión, ¿ya? Entonces por eso es muy importante, ¿vale? Entonces vamos a ver si realmente esto anda o no anda. Entonces fíjense muy bien que ya tenemos, se podría decir que ya tenemos esta parte lista. Lo otro lo vamos a hacer dentro de del mismo método, ya, para que no creemos tantos archivos. Podríamos crear se podría decir una clase que tenga el insertar, el eliminar, los métodos básicos, ¿cierto? Llamando a la utilidad, ¿verdad? Para separar un poquito más el código, ¿ya? Yo me voy a saltar ese paso y vamos a pasar directamente a crear el formulario para poder insertar el dato, ¿ya? Entonces, para poder insertar es necesario crear nuestro formulario, ¿ya? Recuerden que a nivel de Managed Bean, ¿cierto? Perdón, a nivel de JSF, vamos a cerrar esto, tenemos aquí el index, esto lo vamos a sacar, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, h2 puntos, necesitamos un form con un ID, un nombre, mi form, ¿vale? Ya. Recuerden que con PrimeFace aquí vamos a dar varias cosas por sabidas, ¿ya? En PrimeFace nosotros tenemos un panel grid, si no me equivoco, ya, que vendría siendo la simulación de una tabla, en donde tenemos que elegir cuántas columnas vamos a necesitar. En este caso le vamos a colocar 2 columnas. Entonces primero vamos a trabajar con un h output text, con un value, ¿cierto?, equivalente al nombre, ¿cierto? Lo cerramos ahí. Entonces, antes de seguir avanzando con esto, es necesario crear el Managed Bean,
Entonces dentro de nuestro source package vamos a crear con un Java class, perdón, no es un Java class, es un manager bean. Vamos a crear un package, pero lo vamos a colocar, no está aquí, nos vamos a otro, Java server face y JSF manager bean. El bean se va a llamar contacto bean, ¿vale? El package va a quedar en un cl.beans, ¿ya? El nombre del bean lo vamos a dejar igual, ¿ya? Lo vamos a dejar como request finish, ¿vale? Entonces tenemos nuestro manager bean, ¿vale? Entonces nuestro contacto bean debería tener los mismos atributos que contacto, ¿cierto? Pero para no repetir lo mismo, vamos a dejar contacto. Vamos a crear un objeto y este objeto va a hacer referencia a los pojos. O sea, contacto bean va a tener todos los atributos de contacto, es decir, un ID, ¿cierto? Va a tener un nombre, ¿cierto? Un apellido y un número telefónico. Entonces acá necesitamos el get contacto y necesitamos el set contacto. Recuerden que dentro de un JSF que se explicó en algunos videos, ¿cierto? Dentro del JSF es necesario contar con un atributo, y si queremos acceder o renderizar, ¿cierto? un bean, es necesario que cuente con un get y un set. Obviamente también cuando cargue nuestra página, este objeto va a valer nulo, entonces es necesario crearlo. Lo podemos crear en este mismo constructor, por ejemplo, contacto igual a new contacto, y ahí está, de esa forma. Además necesitamos un método string que nos permita guardar, que se llame guardar. Recuerden que este vendría siendo el evento del botón, ¿ya? En donde el botón, una vez que termina su tarea, él vuelve a la misma página o se recarga a la misma página, ¿vale? De esa manera. Una vez que tenemos esto, podemos seguir con la vista, ¿ya? Entonces, aquí está. Entonces tenemos eso y tenemos un p2 puntos input text. Tenemos un value y aquí hacemos referencia al manager bean, es decir, se llama contacto bean, si no me equivoco, ¿cierto? Ahí está, contacto bean. Contacto bean, ¿qué tiene? ¿Qué tiene este bean? Tiene un contacto, ¿cierto? De la clase contacto o del pojo contacto. Perdón. Y ese objeto contacto, ¿qué es lo que tiene? Tiene todo lo que nosotros habíamos mencionado. Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a guardar en este campo de texto? Solamente el nombre. Entonces acá seleccionamos el nombre, ¿vale? Entonces ahí se va a rellenar solamente el nombre. Copiamos esto mismo, porque ahora viene la siguiente fila, que sería el apellido, y aquí sería apellido, y la siguiente fila, que sería número. Finalmente sería el botón, que sería p2 puntos
command button, value guardar y cierto un action listener sería contacto pin punto guardar. Entonces ahí ya tendríamos listo nuestro formulario. Ya vamos a ejecutar todo para ver si hay algún inconveniente. De esa manera. Entonces, una vez que hemos ingresado, ¿cierto?, los datos, es necesario hacer uso, ¿cierto?, de las operaciones que hemos definido en el mapper, en las configuraciones tanto de, perdón, en la configuración del archivo mapper. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro si este botón lo queremos acá, ¿cierto?, es necesario que aquí agreguemos un output text, por ejemplo. Lo dejamos aquí abajito, guardamos, pero antes de eso borramos eso ahí, guardamos y actualizamos, y ahí tenemos el botón acá. ¿Ya? Entonces de esa forma hasta el momento dentro de contacto pin tenemos el botón guardar, que hasta el momento no hace absolutamente nada, ¿vale? Ahora, en el botón guardar es necesario hacer lo siguiente. Obviamente hay que validar que los campos no sean vacíos, ¿cierto? Eso se puede hacer desde el mismo JCF, desde PrimeFace, colocando el atributo require true, ¿cierto? Y ahí nos va a aparecer un mensaje. O también lo podemos hacer a nivel de código. Ya es mucho más fácil, obviamente, usar PrimeFace y propiedades, el archivo property, que en un video se explica. Vamos a omitir eso, ya que el video se está extendiendo mucho. Entonces la idea es que veamos si funciona o no. Lo primero que necesitamos hacer acá es crear una sesión, ¿ya? Una SQL sesión, ¿ya? Pero antes de eso es necesario asignar un ID por defecto, que en el caso de ¿cómo se llama? Cuando nosotros trabajamos con MySQL, el ID no lo tomamos, ¿cierto? Pero en este caso, como es un objeto completo, sí importa el ID o el código, que si en el caso de que fuera autoincrementable. Entonces acá lo que debemos hacer es que contacto.setCódigo por defecto set ID, perdón, por defecto es -1, y ahí lo toma por defecto. Si es -1 es autoincrementable, ¿ya? Entonces de esa manera lo primero que tenemos que hacer acá es crear un SQL sesión insisto, org apache mybatis sesión, ahí, sesión, y fíjense que aquí lo que vamos a hacer es crear un new, sería mybatis útil, ¿ya? Lo vamos a importar, punto get session. Ahí. Entonces nos estamos ahorrando acá, o lo tenemos por aquí, ahí está, nos estamos ahorrando todo este código, ¿cierto? Estamos llamando al método para que nos entregue la sesión y así poder realizar una inserción, o en este caso es una inserción, ¿ya? Entonces tenemos dos opciones, ¿cierto? Acá, que nos devuelva nulo, es decir, hay algo malo en el archivo de SQL, o que nos devuelva la sesión correcto, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a hacer es preguntar, ¿ya?, si sesión es distinto de nulo,
que haga lo que tenga que hacer, ¿ya? Pero en caso contrario, que podría mandar un mensaje, ¿ya? Y ese mensaje lo podríamos imprimir por consola, ¿ya? So, error. Error, ¿vale? Entonces, acá es necesario hacer un try sin catch, sino que un finally directo, ¿ya? Ahí. Porque la idea es que cualquier error que ocurra se cierre la sesión, ¿vale? ¿Y qué debe hacer? Session tiene varios métodos asociados. La API de Session es muy importante, de SQL Session, de Ivatis, ¿ya? Fíjense que podemos obtener una conexión, podemos obtener un mapper, podemos llamar a un select one, ¿ya? Podemos llamar a un commit, a un delete, ¿ya? Etcétera. En este caso nosotros lo que debemos hacer es llamar a un insert, ¿ya? Pero ese insert, ¿vale? Este insert, ¿qué es lo que hace? Fíjense bien. Nosotros aquí debemos indicar cuál es el método que nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista del XML, ¿ya? Y por otra parte vamos a necesitar el objeto que vamos a insertar. El objeto ya sabemos, lo tenemos claro, es contact. Pero ¿qué es lo que va acá? Entonces acá va lo siguiente. Nosotros tenemos un namespace, ¿cierto? Y ese namespace se denomina no es categoría, en este caso es contacto. Contacto. Si nos vamos a mapper, perdón, aquí está, contacto mapper. Si nos vamos a mapper tiene un namespace llamado contacto. Entonces ese nombre al que estamos accediendo y el nombre al cual estamos y al método al cual vamos a acceder ahora es a ese, ¿ya? Entonces aquí perdón, acá contacto punto insertar contacto, ¿vale? Insertar contacto, correcto. Se llama al método y posteriormente se graba, ¿ya? O sea, es un commit de esa manera. Entonces acá, por ejemplo, podríamos poner un face context. Esto ya es netamente JSF, ¿cierto? Punto get current instance, punto agregamos un mensaje, ¿cierto? El primero es null y el segundo es un nuevo mensaje, un new face message, elegimos el que tiene 3 parámetros, donde el primero es face message punto sería de info, ¿vale? El segundo parámetro, ¿cierto? Es el sumario, ¿cierto? Puede ser aviso y el detalle puede ser contacto creado, por ejemplo, ¿ya? De esa manera. Entonces ahora tendríamos que ver si esto funciona o no, ¿ya? De ahí vamos a explicar si es que hay algún error, cómo poder buscar el error, ¿ya? Eso sería, esto podría estar perfectamente, todo esto, eso ahí, podría estar perfectamente en otra clase, ¿ya? Eso lo dejo de tarea, ¿ya? Puede estar en otra clase que llamada, puede ser en la misma utilidad, ¿cierto? Ahí tener todos los métodos necesarios, ¿ya? Y solamente el manager bin llama a esas instancias, porque ahí se estaría mezclando un poquito lo que es la lógica, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Entonces
eso, si no me equivoco, sería, guardamos, vamos a ver si la interfaz está haciendo trabajo acá o no. De eso tengo la duda. Ya que recomiendan que tenga una interfaz, pero si no me equivoco aquí no la estamos ocupando. O internamente se debería ocupar. ¿Ya? Vamos a ejecutarlo para ver si tenemos algún problema de error. En el archivo de configuración, generalmente el error está en los archivos de configuración, ¿ya? Que generalmente uno se puede equivocar en el nombre de la tabla, atributos de la tabla, etcétera. Esto solamente vendría siendo la punta del iceberg, ya que básicamente podemos hacer muchas cosas más con MyBatis, ¿ya? Cuando uno trabaja con tablas asociadas, por ejemplo, también es mucho más fácil y cómodo trabajar con MyBatis, ¿ya? Más adelante vamos a ver si podemos explicar un proyecto que ya tengo creado y realizado con tablas asociadas para que puedan ver lo sencillo y fácil que es, ¿ya? Vamos a crear un contacto típico Juan Pérez, ¿ya? Un número de teléfono 886622, por ejemplo. Guardamos, ¿ya? Me faltó el update. Vamos a revisar el monitor, salida, aquí está, y nos faltó algo muy importante, ¿ya? Que es cargar este mensaje, ¿ya? Hasta el momento no se ha caído, ¿ya? No escribió ningún error, nada. Vamos a ver, no. Entonces vamos a revisar en la base de datos, ¿ya? Si es que esto se insertó. Contacto. Como podemos ver, ¿cierto? Juan Pérez 8822. Entonces se insertó correctamente, ¿vale? Entonces, como pueden ver, el código JDBC no existe, ¿ya? El tema está en que debemos entender bien cómo trabaja la configuración mapper, el mapper, ¿ya? Y posteriormente cómo ir creando las clases servicios que pueden estar en un EJB, por ejemplo, ¿ya? Ya. Ahora tenemos listo lo que es este proyecto, y posteriormente lo que nos faltaba eran los mensajes. Nos vamos a ir al index, y aquí falta, ¿cierto?, un update, mi form. Le vamos a decir que actualice mi formulario, y vamos a crear aquí abajito puede ser aquí, un p message con un closable true, ¿ya? Un show detail true y un show sumario true, si no me equivoco. Eso, ¿ya? Vamos a revisar. A ver, ¿tenemos un error? No. Guardamos, ejecutamos. Entonces ya tenemos nuestro formulario. Ahora vamos a colocar Román Cajardo, número 55443322. Guardamos, y ahí nos dice aviso contacto creado, ¿vale? Cerramos esto y ya estaría listo el insertar. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, crear una tabla, ¿cierto?, tendríamos que hacer el mismo proceso en nuestro Managed Bin. Por ejemplo, deberíamos tener un método, un public, por ejemplo, list de contacto, ¿ya?, llamado get contactos con S, ¿ya? Y acá deberíamos hacer exactamente lo mismo que tenemos acá, es decir, esto,
ahí, ahí. Obviamente acá nosotros tendríamos que crear una lista de contacto. Le vamos a llamar lista igual, si no me equivoco, podría ser null, ¿ya? De esa manera importamos la lista, ¿ya? Y aquí vamos a retornar la lista, ¿vale? Ahí. Entonces, si la sesión es distinto de null, lo que debemos hacer ahora es un session.selectList, lo mismo, ¿ya? En este caso, como no hay objetos, ¿cierto? Solamente es un string, ¿ya? Aquí sería así, no hay parámetros, ¿ya? Y acá tendríamos que colocar el nombre del método, que se llama getContactos. Recuerden que aquí estamos haciendo referencia al mapeo, ¿ya? Al mapper, es decir, a ese método, getContactos. Entonces en el contacto bin, ¿cierto? Aquí getContactos no hay commit, ya, por lo tanto, como es una consulta solamente, sería eso, ¿ya? Y como este método devuelve una lista de contactos, obviamente tendría que ser ahí, ¿ya? Entonces, si se fijan después, cuando queremos utilizar los servicios de sesión, es sumamente sencillo. Si yo quiero eliminar, session.delete. Si yo quiero actualizar, session.update. Y obviamente, como es un update y un delete, tenemos que hacer nuestro commit al final, ¿vale? Ahora, tenemos que cargar la tabla básicamente ahora, y para eso vamos a ir a nuestro index, y aquí abajito vamos a crear nuestro P. Vamos a esperar a que cargue, ahí, P, dos puntos, data table, ¿cierto? Si no me equivoco tiene un value, ya. El value hace referencia a la lista, que en este caso sería contacto bin punto get contactos o contactos. Recuerden que desde la vista nosotros no usamos get algo, sino que solamente usamos, se elimina el get. Aquí estamos llamando al método getContactos, el que acabamos de crear. La variable que vamos a trabajar se va a llamar aux, ¿ya? Ahí. Y acá p dos puntos column, si no me equivoco es header text, y vamos a colocar aquí id. Y acá básicamente un h dos puntos output text value, de esa manera. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar 4 veces ahí. En este usamos el aux.id, ¿cierto? En este de acá, que corresponde al nombre, colocamos aux.nombre. En este de acá, apellido, colocamos, si no me equivoco, aux.get apellido, que sería ese. Y acá finalmente el número, ¿cierto? Y aquí sería aux.número, ¿vale? Ahí. Entonces ahora guardamos, ¿cierto? Iniciamos nuestro proyecto. Y ya tenemos listo la configuración de MyBatis. Como pueden ver,
salió un poquito extenso el video, pero mi intención no es hacer el proyecto rápido, sino que ir explicando los pasos a seguir para configurarlo, ya que información de MyVatis no hay mucha, ¿ya? Si bien hay varios códigos, pero no explican cómo poderlos configurar, ¿ya? Entonces, con este video me interesa que puedan aprender. Como pueden ver, ya aquí están los elementos del caso. Podemos achicar un poquito la tabla, ¿cierto? Con un CSS. Si no me equivoco, aquí era, a ver si es que me acuerdo, style o no, sí, style, width, unos 500 píxeles. ¿Sí? Actualizamos la pantalla, ahí sí. Esto lo podemos entrar, ¿cierto? Etcétera. Entonces acá, por ejemplo, Tomás Gajardo, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo. Guardamos y nos aparece ya nuestro tercer contacto. Espero que les haya gustado, que les haya servido este video. Mi intención es seguir publicando videos de este tipo, es decir, reforzar más lo que es Java Server Face, Prime Face, ¿ya? Trabajar lo que es Hibernate, que también es un framework bastante interesante. Más adelante también ver la posibilidad de ir comprendiendo lo que es Spring Framework. Y como pueden darse cuenta, la idea principal es que cualquier comentario, consulta, sugerencia la puedan indicar. Y nada, espero que les sirva y nos vemos en algún próximo video, ¿vale? Nos vemos.